Es de profunda gratitud continuar nuevamente con este valioso sistema del estudio del santuario. Ya estamos estudiando el Evangelio en la vestimenta del sumo sacerdote. Y ya estamos pues en la secuencia de esta doctrina, de estos valiosos estudios de la doctrina del santuario. Hoy vamos a estudiar la lección número 9, que bajo el título Vislumbres del Evangelio en el pectoral del juicio. Bajo este título vamos a meditar y vamos a estudiar en esta hora la palabra de Dios. El espíritu de profecía sustenta un texto muy bonito, una cita muy bonita, dice: sobre el efod estaba el pectoral del juicio, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela del efod, de forma cuadrada, medía 1 palmo, quiere decir 22 centímetros punto 5, y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en las argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Está esta cita en el libro Cristo su Santuario, en la página 35. Aquí vemos entonces que el efod estaba, o sobre el efod estaba el pectoral. El pectoral era cuadrado y estaba adornado con oro y con 12 piedras preciosas, aparte de las 2 piedras que se llamaba el Urim y el Tumim. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, se colocaba estas prendas especiales en el día de la expiación, cuando él tenía a cargo, tenía como función entonces realizar la purificación del santuario terrenal. Qué importante, ¿no? Vislumbres del Evangelio en el pectoral del juicio. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, tenemos la base bíblica. En el capítulo 28 del libro de Éxodo, en el versículo 15, seguido hasta el versículo 21, aquí describe de una manera categórica acerca de todos los elementos, todas las piedras preciosas con la cual estaba elaborado, construido el pectoral del juicio. Y dice así: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Quiere decir, obra primorosa, quiere decir que esta pieza fundamental, muy bonita, de mucho valor, porque tenía allí pues agrupado de una manera ordenada varias piedras preciosas, 12 más 2, el Urim y el Tumim, o sea 14 piedras. Cuando dice de obra primorosa, quiere decir que esta pieza fue hecha con delicadeza y perfección. Con delicadeza y perfección. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Tenía entonces también los 5 elementos. Era de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho.
y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. En la primera hilera había 3. Entonces estaba allí la piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una piedra esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía pues una piedra jacinto, otra piedra preciosa, ágata, y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas y engastadas de oro. Quiere decir que la base de cada una de las piedras preciosas, la base era de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus de Israel. Qué importante, entonces, vemos aquí todas las piedras preciosas, los nombres de las piedras preciosas y cómo sería y cómo fue elaborado esta prenda tan valiosa, tan cara, que llevaba el sumo sacerdote, que era un complemento fundamental de una enseñanza profunda en la vestimenta del sumo sacerdote, el cual se ponía, se colocaba pues solo en el día de la expiación, en el día de la purificación del santuario terrenal. Y también llevaba las 2 piedras preciosas, una a cada lado, el Urim y el Tumim. Muy bien. Vamos a ver, estamos estudiando entonces el Evangelio en esta pieza, el pectoral del juicio. Si nosotros analizamos profundamente, evangélicamente, el pectoral en primer lugar simbolizaba al sumo sacerdote, o sea, a Aarón, porque él era proclamador. Aarón, como sumo sacerdote, era proclamador de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se manifestaba justamente en esas 2 piedras, una a cada lado del pectoral. En segundo lugar, también el pectoral simbolizaba el ministerio celestial de Cristo. Ahora su ministerio lo está desarrollando en el santuario celestial, allá en su trono de gloria. El sumo sacerdote era el representante del pueblo ante Dios, a diferencia del profeta, según las Sagradas Escrituras, que era el representante de Dios ante el pueblo. Había una diferencia abismal entre un sacerdote y un profeta, porque el profeta representaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ante Dios, y el profeta representaba a Dios ante el pueblo, al cual el Señor le hablaba mediante sueños y mediante visiones, y también mediante los ángeles mensajeros. Entonces, aquí hemos visto evangélicamente, entonces, el pectoral simbolizaba al sumo sacerdote como proclamador de la voluntad de Dios.
Y también, en segundo lugar, el pectoral simbolizaba el ministerio celestial de Cristo. Ahora, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote en la purificación del santuario celestial. Bueno, en Israel, según la historia bíblica, había 3 personajes importantes, según las Sagradas Escrituras, los cuales eran el sacerdote, el profeta y el rey. Cada uno de ellos tenía su función, pero la vestimenta del sumo sacerdote casi por allí representaba a estos personajes importantes. Ahora Cristo es sacerdote, profeta y rey, pero en el reino de los cielos. Por eso, como sacerdote, Él es sumo sacerdote. Él es nuestro mediador. Él nos representa a nosotros delante del Padre. Y como profeta, Él es el padre de los profetas. Él es el autor de la profecía. Entonces nosotros simplemente ahora somos los hijos de los profetas. Y además Él es también Rey eterno. Por eso las Sagradas Escrituras dicen que Él vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, si analizamos nosotros el libro del Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 7 o 17. Él vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. El sumo sacerdote, vestido con todas las piezas de su vestimenta, según hemos estudiado pues en lecciones ya anteriores, que la vestimenta del sumo sacerdote tenía 7 piezas. Allí nomás para ver esta simbología profunda del número 7. Entonces el sumo sacerdote, vestido con todas las piezas de su vestimenta, simbólicamente llevaba doblemente al pueblo de Israel sobre él, sobre sus hombros y también sobre su corazón. ¿Cómo entendemos esto? Según Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 29 dice: llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón delante de Jehová continuamente. Porque sobre su pecho él llevaba el pectoral. Y el pectoral tenía 12 piedras preciosas en 4 hileras, 3 en cada hilera. Y en cada piedra estaba escrito un nombre de una tribu de los hijos de Israel. O sea, él llevaba a todo el pueblo sobre su corazón. Esto tiene una simbología profunda y eso estamos estudiando. Éxodo 28 y versículo 7 en adelante dice: el efod, que era una pieza debajo del pectoral, tendrá 2 hombreras aquí, 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. O sea, el sumo sacerdote llevaba doblemente al pueblo sobre él, sobre sus hombros, en el efod y sobre su pecho
en el pectoral. Simbólicamente, él cargaba a toda la nación de Israel, el pueblo de Dios, sobre sus hombros y sobre su corazón. El pectoral tenía 12 piedras preciosas, grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, dice el espíritu de profecía. Y cuerdas de oro sostenían los anillos superiores a las 2 gemas grabadas en forma semejante en las hombreras del efod. Así, simbólicamente, toda la nación de Israel, a la vista de Dios, descansaba sobre la persona y la obra del sumo sacerdote. Por otro lado, el sumo sacerdote llevaba continuamente al pueblo ante la presencia de Dios, solo que él lo hacía allí en el santuario, donde se manifestaba la gloria visible de Jehová, la gloria de Dios. Entonces, era así la función del sumo sacerdote. Cuán profundo es estudiar cada detalle, cada color, cada pieza de la vestimenta sumo sacerdotal, en la cual en estas lecciones nosotros nos estamos profundizando. El sumo sacerdote llevaba simbólicamente a toda la nación sobre su corazón, dice la inspiración, mediante el pectoral de 12 piedras preciosas representativas. Y llevaba al pueblo sobre sus hombros mediante las 2 piedras de ónice en el efod. Allí estaban grabados los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, evangélicamente, Cristo es nuestro Salvador y a la vez es nuestro gran sumo sacerdote. ¡Qué importante! Así como el sumo sacerdote terrenal que oficiaba en el día de la expiación y en días especiales, él lucía, vestía, llevaba sobre él todas esas piezas de su vestimenta. Cuando él entraba allí al santuario, entonces llevaba al pueblo sobre él de 2 maneras, como ya venimos estudiando. Ahora Cristo, porque el sumo sacerdote era un símbolo de Cristo, del ministerio de Cristo, ahora nuestro Cristo, Él es nuestro Salvador y también es nuestro sumo sacerdote. Por su gran sabiduría y amor y la obra que desarrolló en esta tierra, como sumo sacerdote nos lleva ahora en su corazón. Y como nuestro Salvador y como nuestro buen pastor, ahora Él nos lleva sobre sus hombros a cada uno de nosotros según la palabra de Dios. Jesús nos conoce que nosotros somos indefensos en esta tierra ante el artero enemigo, ante nuestro enemigo, que dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, que él anda como león rugiente para devorar a los hijos de Dios. Entonces, Cristo, Él como Salvador y nuestro pastor, según la palabra de Dios, nos lleva sobre sus hombros. En el sentido de que Él es nuestro Salvador, explica la palabra. En el Nuevo Testamento, según el Evangelio de Lucas capítulo 15, y el versículo 4 y el versículo 5 dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
la pone sobre sus hombros gozoso, dice la palabra de Dios. Entonces aquí está hablando que Jesús nos lleva sobre sus hombros en el sentido de que Él es nuestro Salvador. Y era representativo en el efod del sumo sacerdote, que llevaba 6 nombres de los hijos de Israel en un hombro y 6 nombres en el otro hombro. Estaba simbolizando la obra de Cristo como nuestro Salvador y nuestro gran pastor. El salmista confirma esta obra, la obra salvadora del Hijo de Dios, y la responsabilidad y la profundidad de la palabra de Dios, la simbología de las piezas de la vestimenta del sumo sacerdote. Y estamos estudiando acerca del pectoral con 12 piedras preciosas más el urín y el tumín. El salmista dice así: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué importante. O sea, Él no nos ha olvidado, porque Él, además que es sumo sacerdote, mediador y abogado en el santuario celestial, Él también es nuestro pastor, es nuestro Salvador. Y aunque nosotros estemos afligidos, acongojados, necesitados, Él, como nuestro Salvador, siempre piensa en nosotros. E Isaías, hablando de la obra salvadora de Cristo, escribió así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová el Señor cargó en él, o sea, cargó en Cristo, como nuestro Salvador, el pecado de todos nosotros. ¡Qué grandeza! Esto nos debe llenar de profunda alegría, de profunda satisfacción, que Él es nuestro sumo sacerdote y Él también es nuestro Salvador. Y el Salmo 103, el versículo 13 y 14 también dice así: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por eso nosotros, de una manera real, tenemos ahora un mediador que tiene nuestra misma carne, un ser humano que está allí como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote al lado del Padre, y Él nos lleva doblemente sobre Él. Y esto debe a nosotros darnos la seguridad y debemos acudir a Él. Las instrucciones del Señor fueron: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario para memorial delante de Jehová continuamente. Era en el santuario terrenal, pero ahora Cristo, en el santuario celestial, continuamente nos lleva y nos representa delante de Dios. Nosotros no debemos tener dudas, porque la obra que Cristo desarrolló en esta tierra como nuestro Salvador, ahora como nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, esa justicia, esa obra es plenamente suficiente para que nosotros seamos salvos. Si nosotros andamos perdidos en esta tierra, es la peor insensatez que nosotros podamos hacer en esta tierra.
¿Por qué? Porque las puertas de la salvación están abiertas. Cristo ahora es un mediador vivo. Él está allí a cada momento, representándonos, llevándonos sobre Él, para presentarnos delante de Dios el Padre, para recibir la salvación como un don de gracia de Dios. La inspiración confirma lo que estoy diciendo. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, que somos nosotros, lleva sobre su corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Estimado hermano, estimado amigo, que usted lee las Escrituras, que usted profesa ser un hijo de Dios, usted que cada día tiene la seguridad del perdón, de la salvación de la culpa del pecado, usted tiene la seguridad de la salvación del poder y del dominio del pecado, de la concupiscencia del pecado. Esto debe llenarnos de profunda alegría y de seguridad, de que ahora Él nos lleva, dice, sobre su corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Qué grandeza, qué importante es este valioso texto. Cristo en su santuario, página 35. Él entonces, el sumo sacerdote, que llevaba sobre sus hombros los nombres de toda la nación de Israel, de las 12 tribus, ahora sobre sus hombros, en el sentido de que Él es nuestro mediador. Esa palabra, esas frases sobre sus hombros, en el sentido de que Él es nuestro mediador, Él es nuestro sustituto, Él es nuestro garante en el santuario celestial, nuestro abogado. Esto confirma el Nuevo Testamento, según la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, 25 al 27. Meditemos, dice así: Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios el Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes terrenales se refiere, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así entonces, la palabra de Dios dice que los sacerdotes y los sumos sacerdotes terrenales, temporarios, no nos convenía. Pero este sumo sacerdote sí nos convenía, porque Él era santo, inocente, nunca pecó, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Él, a la vez, Él es el sacerdote y Él es la ofrenda. Por eso nosotros debemos dirigirnos al santuario del cielo, por supuesto con arrepentimiento, con contrición, con humillación, con seguridad, porque allí tenemos un mediador, que Él está allí al lado del Padre hace 2000 años. Cuánto nos ama nuestro gran sumo sacerdote, que hasta el día de hoy no ha dejado de ser nuestro mediador. Y sigue la carta a los Hebreos diciendo:
Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y el apóstol Pablo, cuando escribe en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Ese ser que tanto nos amó, que tanto nos ama y que tanto nos amará, que estuvo dispuesto aún despojarse de su gloria, de su trono, de esa posición elevada de creador, de Dios eterno, y vino a este mundo y se despojó, y Él tomó la forma de un siervo, vivió como hombre, y ahora Él venció a todo lo que tendría que vencer el hombre, y Él ahora ascendió al cielo y es nuestro mediador. Carta a los Hebreos 12:24 dice: a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel, el primer justo, el primer mártir. Entonces el pectoral, con 12 piedras preciosas, estamos viendo, era la prenda más hermosa que se haya construido, edificado alguna vez. La llevaba el sumo sacerdote. Hasta el día de hoy no hemos visto a ningún magnate, a ningún rico que pueda vestir ese tipo de prendas, porque las piedras preciosas no la han podido juntar hasta el día de hoy, todas esas piedras preciosas que llevaba en el pecho el sumo sacerdote Aarón. Entonces era la prenda más hermosa que llevaba el sacerdote sobre su pecho cuando entraba a oficiar en el santuario terrenal, en el día de la expiación, y también cuando tenían necesidad de consultar la voluntad de Dios. En ese día también se ponía el sumo sacerdote. Pero lo más importante, desde un sentido evangélico, de una manera profunda, como estamos estudiando las piezas de la vestimenta del sumo sacerdote, lo más importante evangélicamente es que cada piedra preciosa que llevaba sobre su pecho el sumo sacerdote en el pectoral simbolizaba y simboliza a cada creyente. Cada piedra simboliza a un creyente en el tiempo de hoy. Así que así nos mira el Señor. Nosotros debemos valorarnos, nuestra posición, a la cual nos ha llamado, a la cual nos ha salvado el Señor. Estimado hermano, usted es considerado una piedra preciosa en el pecho, en el pectoral de nuestro gran sumo sacerdote celestial. Esto a nosotros debe llenarnos de seguridad, que nosotros tenemos ese privilegio de ser una piedra preciosa en el corazón de nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús. Así que cuando usted no valora su posición a la cual el Señor le ha llamado, a la cual el Señor le ha puesto, por eso es que nosotros, cuando perdemos de vista esta valiosa doctrina y no estudiamos la vestimenta sumo sacerdotal, por eso es que de una manera fácil nos vendemos pues a Satanás a un costo muy barato. Pero el Señor siempre nos considera una piedra preciosa. Y yo quiero decirte, querido hermano, que tú eres una perla en el corazón de nuestro gran sumo sacerdote en este momento. Las 12 piedras preciosas del pectoral
Por supuesto que no tenían el mismo color ni el mismo grado de brillantez, pero todas formaban una sola pieza que se llamaba el pectoral del juicio y se ponía en el pecho del sumo sacerdote. Le la llevaba sobre su corazón. Eran distintas piedras de distintos colores. Todas no reflejaban la misma luz, el mismo brillo, pero todos formaban una sola pieza, símbolo de la iglesia del Señor. Los hijos de Israel se diferenciaban, por supuesto, entre sí, aunque sus lugares en el pectoral eran iguales, porque el pectoral era uno solo. Asimismo, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, todos somos diferentes. Los miembros de iglesia, aún en el ministerio, hacemos distintos trabajos, llevamos distintas responsabilidades, cumplimos distintos ministerios, algunos pues más visibles que otros, pero todos en conjunto somos un cuerpo, somos uno en Cristo. Así como estaba construido el pectoral con toda esa pedrería que se veía en su pecho. Cuán importante es que nosotros nos valoremos, que así enseña la palabra de Dios. Carta a los Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en el amor de Cristo. Ve entonces, todo el cuerpo de la iglesia de Cristo, unido entre sí, dice, bien concertado por todas las coyunturas de la verdad que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro de iglesia. Pero lo importante es que todos recibimos crecimiento por la gracia de Dios y así nos vamos edificando en amor como una sola iglesia, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¡Qué importante! Y 1 Corintios capítulo 12 también, del versículo 7 en adelante, dice, hablando de la iglesia y sus responsabilidades y sus ministerios que el Señor le ha encargado, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a uno, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro miembro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces el pectoral que llevaba en el pecho, el sumo sacerdote era uno solo, pero tenía varias piedras preciosas y cada una pues ocupaban un lugar en el pectoral. Pero todos estaban en un conjunto y formaban un solo cuerpo. Así también es el pueblo de Dios. Tenemos diferentes ministerios, diferentes dones según pues
El Espíritu Santo nos es dado a cada uno, pero todos somos un solo cuerpo, así como el pectoral, y ahora todos estamos unidos en un solo cuerpo, así también Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, en conclusión, estamos estudiando vislumbres del Evangelio en el pectoral del sumo sacerdote, símbolo de la manifestación del amor de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que nos lleva ahora y nos llevará eternamente sobre sus hombros y también sobre su corazón. Así que con toda confianza quiero decirles que en este mismo momento Él está oficiando a favor de nosotros en el santuario celestial. No olvidemos que así como el sumo sacerdote, cuando terminaba su obra en el santuario terrenal en el día de la expiación, él salía del santuario. En algún momento, algún día, nuestro gran sumo sacerdote también terminará su obra en el santuario celestial. Pero mientras Él está en este momento, yo te hago un llamado, te hago una invitación, que allí donde tú estás puedas levantar tus ojos al cielo y aceptar la obra sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador. Y en base a sus méritos, tú y yo debemos tener la seguridad de nuestra salvación, porque la salvación no la ganamos, no la logramos. La salvación lo recibimos mediante nuestro mediador, sumo sacerdote Jesús Cristo, en el santuario del cielo. Así que quiero terminar esta reflexión de esta hora con un momento de oración. Allí donde tú estás, quiero que inclines tu rostro para orar. Y oramos a nuestro Padre Celestial. Soberano, eterno Padre Celestial, muy agradecidos estamos porque en esta hora nos has dado, Señor, tu palabra, y hemos podido comprender, Señor, la grandeza de la simbología de la vestimenta del pectoral del juicio que llevaba el gran sumo sacerdote. Gracias por tu luz divina que nos das a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Lávanos, Señor, de todo nuestro registro de pecado en la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y en este momento, Señor, mediante la justicia perfecta de Él, otórganos la salvación eterna, y que nuestro nombre, Señor, esté registrado en el libro de la vida, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine cada vez más para comprender esta valiosa doctrina, la grandeza de esta doctrina, y así tener, por cierto, Señor, la seguridad de que tú nos has redimido y nos sigues redimiendo cada día. Oh Padre, pido una bendición muy especial por todos los hermanos que han escuchado tu palabra en esta noche. Que tu bendito Santo Espíritu opere en sus corazones y tú también les des la salvación eterna, al igual que a nosotros. Oh Señor, te imploramos encarecidamente, porque confiamos en la gracia y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.